Cuando entró por primera vez al consultorio, traía una sonrisa leve, casi tímida. Era de esas sonrisas que, a simple vista, parecen decir, todo está bien, solo vine a platicar tantito. Pero para quien está acostumbrado a escuchar más allá de las palabras, esa sonrisa no engañaba. Sus ojos mostraban un cansancio profundo, una lucha silenciosa que llevaba mucho tiempo enfrentando sola. La llamaré Laura para proteger su historia. Laura tenía 27 años, pero parecía cargar en los hombros el peso de alguien que había vivido mucho más. Siempre llegaba bien arreglada, con maquillaje discreto y ropa elegida con cuidado. Para cualquiera que la viera desde fuera, parecía una chava segura de sí misma, organizada y tranquila. Pero bastó que se sentara frente a mí, acomodando su bolsa en las piernas y respirando hondo, para que yo notara que había algo mucho más profundo detrás. No sé ni por dónde empezar, dijo con una risita suave, casi nerviosa. Siento que toda mi vida es un gran atraso. Así lo describía, un gran atraso. No hablaba solo de fechas incumplidas o tareas pendientes, sino de una sensación constante de ir siempre atrasada, como si los días corrieran más rápido de lo que ella podía seguir. Laura era inteligente, había estudiado en una buena universidad y tenía un trabajo estable. Pero libraba una batalla diaria con la procrastinación. Proyectos importantes quedaban a medias, compromisos se posponían hasta el último minuto, mensajes sin contestar se acumulaban por semanas. Sentía que su propia mente la estaba ahogando. Me despierto todos los días con una lista enorme de cosas por hacer, me contó, y, de alguna manera, paso horas distrayéndome, dando vueltas en la cabeza. Cuando me doy cuenta, ya es de noche. Y ahí me entra la desesperación y me prometo que mañana voy a cambiar. Pero, suspiró, nunca cambia. Mientras hablaba, noté cuánto se exigía a sí misma. Había una mezcla de culpa y vergüenza en sus palabras, como si procrastinar fuera señal de flojera o de no tener carácter. Pero yo sabía que no era así. La procrastinación, casi siempre, no es flojera. Es dolor disfrazado. Laura había aprendido a sonreír, a aparentar fortaleza, a cumplir con todo. Pero dentro de ella había una voz constante que le decía que nada de lo que hacía era suficiente. Esa voz, que ya no notaba con claridad, la paralizaba. Los días de Laura, el ciclo silencioso de la procrastinación. Laura me describió su rutina con mucho detalle. Era el retrato claro de lo que muchas personas viven, pero pocas confiesan. Se despertaba temprano todos los días. El despertador sonaba y ya sentía un peso en el pecho. Mientras se bañaba, su mente se llenaba de planes, hoy voy a hacer todo, hoy empiezo la dieta, hoy termino ese reporte. Pero al sentarse frente a la computadora, la energía desaparecía. Comenzaba revisando correos, pero pronto se distraía con una pestaña abierta en redes sociales. Nada más 5 minutos, pensaba. Cuando se daba cuenta, ya había pasado una hora. La culpa llegaba como una ola, porque eres así. Todos trabajan bien, menos tú. Esa culpa, lejos de motivarla, la paralizaba más. Para escapar de ese sentimiento, Laura buscaba pequeñas recompensas, un video chistoso, un capítulo de su serie favorita, recoger un poco la casa. Todo parecía urgente, menos lo que en verdad tenía que hacer. Era un ciclo, ansiedad, posponer, culpa, promesas de cambio. Vivía en un estado constante de alerta, pero nada avanzaba de verdad. Por la noche, al acostarse, llegaba el cansancio. Mañana será diferente, se repetía, aunque en el fondo no lo creía. La sonrisa que escondía el dolor. Durante las sesiones, noté que Laura hablaba mucho sonriendo.
Era como si esa sonrisa fuera una armadura para proteger su vulnerabilidad. Me contaba historias pesadas, sobre noches llorando sola, sobre crisis silenciosas en el baño del trabajo, pero siempre con una sonrisa educada, casi automática. Con el tiempo entendí que esa sonrisa era fruto de una vida entera fingiendo estar bien. Desde niña, Laura aprendió a no molestar, a ser fuerte. Creció escuchando elogios por ser independiente, demasiado madura para su edad. Pero eso la llevó a guardarse para sí misma todos sus miedos e inseguridades. La procrastinación, en el fondo, era una forma de protección. Era como si su mente le dijera, si no terminas, no tienes que enseñar nada. Si no enseñas nada, no podrán criticarte. Posponer era una manera de evitar el miedo al fracaso. Escuchar más allá de las palabras. Como psicólogo, una de mis herramientas más importantes es saber escuchar. Pero no se trata solo de oír lo que la persona dice. Es escuchar las pausas, los silencios, las miradas. Es fijarse cuando alguien se acomoda la manga al hablar de algo doloroso, cuando la voz baja, cuando cambia de tema de repente. Laura tenía muchas señales sutiles. Cuando hablaba de su trabajo, encogía los hombros. Cuando mencionaba a sus papás, su mirada se perdía. Cuando decía que estaba bien, su tono de voz sonaba mecánico. Sabía que tenía que ganarme su confianza antes de sugerir cualquier cambio. Así que las primeras sesiones las dediqué a validar sus emociones. En vez de decirle, tienes que dejar de procrastinar, le decía. Entiendo lo que sientes. Es normal que te sientas así. Porque era verdad, tenía sentido. Su procrastinación no era falta de voluntad, era una respuesta natural a años de miedo, inseguridad y demasiada autoexigencia. Pequeños pasos, grandes cambios. Laura quería cambiar todo de un jalón, levantarse temprano, hacer ejercicio, trabajar sin distracciones, comer bien, socializar más. Pero eso solo hacía que se sintiera más frustrada. Así que le propuse algo sencillo, escoger una tarea chiquita cada día, algo que pudiera hacer rápido. Al principio le pareció raro. Pero eso no va a cambiar nada, dijo. Le expliqué que el objetivo era reconstruir su relación con su propia mente. En vez de regañarse, tenía que aprender a sentirse capaz de nuevo. Empezó a hacer pequeñas listas, mandar un correo, lavar los trastes, tender la cama. Con cada tarea hecha, sentía un alivio. Esa sensación de logro era el primer paso para romper el ciclo. Otra estrategia fue cambiar cómo se hablaba a sí misma. En vez de frases como, soy un fracaso, o, nunca hago nada bien, empezó a decir, estoy aprendiendo, hoy hice lo que pude. Con el tiempo, esos cambios sencillos empezaron a darle paz. Las raíces del miedo. En las siguientes sesiones, fuimos más profundo en su historia. Descubrimos que su procrastinación tenía raíces en su infancia. Creció en una casa donde todo debía ser perfecto, calificaciones altas, cuarto impecable, buen comportamiento. Cada error traía críticas duras. Ese ambiente le enseñó que equivocarse era peligroso. Así que, ya adulta, Laura empezó a evitar situaciones donde pudiera fallar. Posponer las cosas se volvió una forma de protegerse. Si no entrego el proyecto, no podrán decir que está mal. Entender esas raíces no fue fácil. Lloró mucho en las sesiones. Pero en ese llanto empezó a sanar. Cuando ponemos nombre a nuestros miedos, pierden fuerza. El poder de la empatía. Mientras escuchaba a Laura, pensaba en cuántas personas viven lo mismo que ella. Cuántas sonrisas vemos todos los días sin saber lo que esconden.
Su caso me recordó la importancia de mirar más allá de lo que aparentan los demás. Yo, como psicólogo, no curo a nadie. Mi trabajo es acompañar, dar un espacio seguro donde las personas puedan quitarse sus máscaras. Cada sesión, Laura se permitía mostrarse un poco más. Y ese acto sencillo ya era un gran paso. Una transformación silenciosa. Después de varios meses, Laura no se volvió perfecta. Todavía procrastinaba a veces y tenía días complicados. Pero había algo nuevo en su mirada, esperanza. Aprendió a tratarse con cariño en los días malos, en vez de castigarse. Entendió que cambiar lleva tiempo y que está bien avanzar despacio. Pequeños hábitos se volvieron grandes logros, ahora puede empezar proyectos sin tanto miedo, organiza mejor sus días y, lo más importante, aprendió a pedir ayuda. Laura sigue sonriendo, pero ahora esa sonrisa no es solo una defensa. Refleja ligereza y amor propio. Reflexión final. La historia de Laura es la de mucha gente. La procrastinación no es flojera ni falta de carácter. Muchas veces es señal de dolor, miedo y agotamiento emocional. Necesitamos aprender a ver con empatía a los demás, y también a nosotros mismos. Detrás de cada sonrisa puede haber alguien luchando en silencio. Y lo que ayuda no son críticas ni reclamos, sino comprensión, paciencia y apoyo. Si te identificas con Laura, recuerda que no estás solo. Cambiar no pasa de un día para otro, pero cada pequeño paso cuenta. Empieza con algo sencillo, celebra tus avances y, si puedes, busca un espacio donde puedas hablar de lo que sientes. A veces, lo único que necesitamos es alguien que nos escuche sin juzgarnos.